Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de la enfermedad degenerativa del tendón largo del bíceps en el adulto mayor, que es una entidad que es bastante frecuente y generalmente, aunque está asociada a las enfermedades del manguito rotador, no me está corriendo. Bueno, vamos entonces a primero hablar de la anatomía. El músculo, el bíceps es un músculo que está en el brazo, es un músculo biarticular. El tendón largo entra a la articulación por la corredera bicipital y llega o nace, podríamos decir, o se inserta en el tubérculo supraglenoideo, en el complejo bicipitolabral, el cual es un poquito complejo y por eso es origen de muchas lesiones, pero más lesiones traumáticas que degenerativas. Entonces, de ese tema de pronto no vamos a hablar mucho hoy. A la entrada del tendón largo del bíceps a la articulación, se forma lo que llamamos la corredera bicipital, que está formado en una parte, en la parte superior, por el supraespinoso y en la parte más anteroinferior por el subescapular, formando los repliegues también por el ligamento coraco-humeral y los ligamentos glenumerales superiores. Es un tendón entonces que es intraarticular, como lo describí. El tendón corto es extraarticular. La función de ese tendón largo no es muy clara, es una función que se supone que es un restrictor de la cabeza humeral, ayuda a dar estabilidad y soporte, pero también tiene efectos sobre la flexión del brazo. Entonces, como les dije, íntimo contacto con el manguito rotador. También las enfermedades del manguito rotador normalmente pueden darlo. Y en el adulto mayor, normalmente puede tener patología asociada del manguito rotador, sintomática o no, ese tendón largo se ve afectado. Entonces, al estar en íntimo contacto con el manguito rotador, comparten mucho la sintomatología y es por esto que la signología y los síntomas son muy similares. En este adulto mayor es aquel entonces que nos consulta por dolor en el hombro, que tiene una limitación a su función y no necesariamente fue desarrollado por un trauma como en el paciente joven. Podría tener signos de inestabilidad porque acuérdense la polea que les hablé, esa polea le da la estabilidad al hombro y si hay una ruptura del manguito rotador, principalmente el subescapular, esa polea puede hacer que se salga el tendón fácilmente y entonces muchos pacientes nos van a consultar como por un cracking o por un popping que llaman del hombro cuando lo rota. Esto nos hablaría de una inestabilidad y generalmente entonces se presenta por una degeneración que va a culminar en inflamación. En este artículo del año del 2018, del 2017, perdón, nos muestran cómo muchos fenómenos, tanto mecánicos, vasculares, neurológicos, inclusive por el tipo de inervación que tiene este tendón y características especiales del tendón como su apoptosis, puede ser causante de enfermedades frecuentemente en el paciente mayor. Entonces, no es nada extraño tenerlas. Entonces, es un paciente, como hemos hablado, mayor que tanto por el sobreuso durante toda la vida, por el deporte que pudo haber realizado y por el trabajo que tuvo, adicionalmente a traumas no necesariamente repetitivos, sino traumas agudos, puede consultarnos por dolor, por limitación funcional y por dificultad para dormir, para hacer sus actividades, para hacer sus aseos, para hacer sus cosas y generalmente comparte, como le dije anteriormente, signología con el manguito rotador. Entonces, en la historia clínica, él nos va a hablar de dolor,
nos va a hablar de limitación funcional, de dolor nocturno, es bastante frecuente, pero este dolor generalmente es un dolor que se desarrolla y se desencadena por el movimiento. Al examen físico comparte la signología con el manguito rotador, a veces incluso pues, como les digo, puede estar asociada a ambas enfermedades, entonces la signología puede no ser muy específica. Generalmente es un dolor anterior y lateral, pero podría estar relacionado en todo el hombro. Y los signos físicos, tanto para supraespinoso como para su escapular y para el mismo bíceps, pueden estar presentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos un diagnóstico por imágenes, pues primero la parte de historia de examen físico y complementamos con imágenes. En la radiografía nos puede mostrar unos cambios indirectos de compromiso del manguito rotador, toda la irregularidad de esclerosis del acromion, irregularidad de esclerosis y microquistes de la tuberosidad mayor, disminución del espacio del espacio subacromial, aumento del ángulo crítico del hombro, pero todos son medidas indirectas. Ahora está cogiendo mucha fuerza la ecografía por ser un examen dinámico, ya que con la resonancia, por ser un examen estático, podemos no ver, y todos sabemos que la resonancia no es demasiado específica para el tendón largo del bíceps, principalmente en su parte intraarticular. Entonces la ecografía ha cogido bastante auge y, por ejemplo, como vemos en la imagen, un examen estático pues nos dice, listo, el tendón está bien, está en su sitio, puede tener cambios degenerativos, pero un examen dinámico nos lo puede mostrar luxado y fuera de la correa bicipital, lo que nos indica que ese paciente puede tener una ruptura del subescapular. Entonces, con la ecografía nos podemos guiar muy bien en la primera evaluación del manguito rotador y también del tendón largo del bíceps. Hay un grupo de pacientes que nos consultan porque han tenido dolor varios meses, han venido con limitación y de un momento a otro sintieron un dolor súbito, agudo, inclusive un traquido, una limitación aguda y una deformidad en el brazo, lo que llamamos el signo de Popeye, que simplemente es un acortamiento de la masa muscular porque el tendón se desprende se rompe en su parte intraarticular. La mayoría de los pacientes vienen, si es adulto mayor, pues pueden consultar más por el dolor y por la equimosis o la inflamación, y al examen físico nosotros determinarles que es un tendón acortado y roto. Muchos pacientes inclusive no sienten ninguna diferencia desde el punto de vista funcional y algunos con eso se les quita el dolor. Si su manguito rotador no tiene un proceso inflamatorio importante, podrían mejorar incluso del dolor del manguito rotador. En este estudio, aunque es más enfocado en el postquirúrgico cuando hacemos tenotomía, pero que muchos pacientes no sienten el problema del Popeye. Incluso puede ser más problema para el mismo médico que para el mismo paciente, pero este estudio es más enfocado hacia la tenotomía. Más adelante vamos a hablar de ese tema y vamos a retomar este, este, este artículo. Entonces, el signo de Popeye es un dolor en el hombro que venía presentándose, es un dolor intenso, súbito y que le da una deformidad, la llamada deformidad de Popeye, y con eso el paciente se puede aliviar y mejorar. No necesita cirugía en la mayoría de los casos y menos en el grupo de edad que estamos hablando. Bueno. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento inicialmente es conservador. El tratamiento es manejo médico inicialmente. Utilizamos antiinflamatorios, analgésicos y nos socorremos de la infiltración. Esta es pues la manera clásica de hacer la infiltración, buscar la corredera bicipital e infiltrar. Pero yo creo que esto cada vez va quedando más a la historia y la ecografía, las infiltraciones ecoguiadas, donde podemos ver la aguja directamente entrando sobre el tendón del bíceps y depositando exactamente en la corredera bicipital el líquido que queremos poner, el antiinflamatorio,
el esteroide. Eso yo creo que es lo que se está viniendo, lo que viene en camino de una manera muy fuerte. Yo creo que para el ortopedista y principalmente el ortopedista de hombro, no lo digo yo, lo dice mucha gente, este va a ser nuestro estetoscopio en un futuro. Entonces, la infiltración del futuro es esta, poner el líquido donde queremos directamente, que lo veamos y estemos seguros de que el líquido está llegando al sitio exacto y al sitio preciso. No me quiere correr el videíto, pero ahí parece que sí. Bueno, ahí se ve cómo con la aguja directamente vamos inyectando el líquido exactamente donde nosotros queremos. Ahora ya hay mucha literatura. Les recomiendo mucho este libro, inclusive con con este podemos bajar los videos y ver las infiltraciones. La fisioterapia yo creo que es la herramienta número uno y la base del tratamiento, es lo que a largo plazo va a quitar el problema en este grupo de pacientes. Ahorita hablaremos un poco más al respecto. Y finalmente el paciente que no se mejora luego de un muy buen programa, unas infiltraciones y unos antiinflamatorios, lo llevaremos a cirugía. Entonces, en fisioterapia, todo el manejo analgésico de medios físicos, ultrasonido, TENS, y los ejercicios de estabilización escapular, estabilización del hombro, propiocepción, fortalecimiento del manguito rotador, son los que necesitamos para mejorar la función del hombro y para mejorar la dolencia y el dolor del tendón largo del bíceps. Pero si la fisioterapia no nos da ese resultado que necesitamos, entonces vamos a hacer un manejo artroscópico de la lesión. ¿Qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Una es hacer... De parte, creo que pues, tampoco es para excluirlo, sino que a mí pues, no ser miembro. Hacer una sección del tendón en su inserción más proximal y dejarlo que quede libre. Si el tendón está engrosado y grueso, puede atrancarse en la correa bicipital y no producir el fenómeno de Popeye. Si el tendón no está tan grueso, probablemente se va a deslizar y nos va a hacer el Popeye. En este grupo de edad, como hablé en el artículo que mostré al principio, los pacientes para ellos no es tan importante. Yo creo que, o el mismo artículo lo dice, es más importante para el médico ver que le quedó un Popeye al paciente que para el mismo paciente. Se habla que con la tenotomía, en ese artículo explican que con la tenotomía hasta un 20% de los pacientes pueden tener algún tipo de queja con el tendón seccionado, pero que realmente puede no tener ninguna sintomatología y ningún problema. Entonces, la tenotomía es un procedimiento adecuado, bueno, funciona. Yo diría en un paciente muy delgado o un paciente mayor pero atlético, cambiar de estrategia. ¿Y cuál sería la estrategia? Sería hacer una tenodesis. Hay 3 tenodesis que podemos hacer o 3 sitios donde podemos poner nuestra tenodesis en la parte intraarticular, en la entrada de la correa bicipital, lo que llaman la región suprapectoral. Puede ser en la misma corredera, también puede hacerse abriendo la corredera desde el espacio subacromial o en la parte más inferior, debajo del tendón del pectoral, o sea, en la parte subpectoral. Esta yo diría en los pacientes mayores no tiene tanta cabida. Yo creería que esta la deberíamos dejar para pacientes menores, pacientes o muy atléticos, deportistas o trabajadores todavía de pesado. En los pacientes mayores, para mí, y lo hago con frecuencia, lo hago en este sitio, inclusive como muchas veces esos pacientes tienen lesión del subescapular, casi que con las mismas suturas lo pego, o si tiene lesión del manguito, con las lesiones de este mismo lado hago esa tenotomía. En varios artículos se ha evaluado la tenotomía versus
la tenodesis. Este artículo del 2021 hace un análisis es un metaanálisis de artículos nivel 1 que hayan sido aleatorizados y controlados, y ellos encontraron que la diferencia es la misma, que la única diferencia es cosmesis, estética, no más. Y en este otro artículo hay una comparación entre estas dos tenodesis, tanto la suprapectoral como la subpectoral, y tampoco encuentran ninguna diferencia importante, y principalmente en este grupo de edad. Ellos hablan que esta de pronto la recomiendan para pacientes menores, pacientes que tengan una actividad de trabajo mayor, pero no para el paciente adulto mayor que ya tiene una actividad física suave. Pero el tendón largo del bíceps también lo podemos utilizar en otras cosas. Como estos pacientes muchas veces tienen lesiones del manguito rotador, del supraespinoso, que podrían ser irreparables, o tienen un manguito de mala calidad, lo podemos utilizar como cápsula superior, como reparación de la cápsula superior. En lugar de tenodizarlo aquí en la entrada, pues lo tenodizamos en toda la tuberosidad mayor, en todo el centro de la tuberosidad mayor, y encima le podemos, encima o a él mismo, le podemos suturar los remanentes de manguito que tengamos. Y esta es la imagen donde el tendón del bíceps, aquí lo vemos con cambios inflamatorios importantes, hacemos la tenodesis ahí de la cosa. Obviamente después tenemos que hacer una tenotomía, pero podemos utilizar ese tendón para hacer una reparación de la cápsula superior. De eso ya hay muchos artículos. Este que es del 2019 nos habla de el buen efecto que produce y el buen resultado que hay con la reparación de la cápsula superior utilizando el tendón largo del bíceps. Inclusive hay algunos artículos donde pacientes menores hacen la tenotomía a este nivel, hacen una tenodesis a ese nivel, y con ese tendón inclusive hacen una reparación mucho más amplia de la cápsula superior. Yo he hecho esta, funciona muy bien, queda uno con mucho más capacidad de pegar ahí los remanentes que le quedan de supraespinoso, o simplemente sirve para reforzar el supraespinoso. Entonces esta es una alternativa muy, muy buena en los pacientes que adicionalmente tienen ruptura del supraespinoso y del manguito rotador. Entonces, en el maletín espero que les quede de recuerdo estos detalles. Uno, que es una lesión bastante frecuente en el adulto mayor. O dos, que sí, generalmente está asociada a enfermedad del manguito rotador y conviven juntas, entonces tenerlo muy pendiente, muy frecuente. Tres, que la ecografía vino para quedarse, que la ecografía cada vez coge más fuerza y que nos sirve no solo como diagnóstica, sino terapéutica, y que tiene la ventaja de costos, de poco invasiva y que puede ser dinámica. Entonces, es bastante útil, bastante útil. Que el tendón largo del bíceps, el manejo es conservador, de una manera importante. La mayoría de los pacientes se mejoran y solo un pequeño porcentaje terminan en cirugía. Generalmente los operamos muchas veces más por el mismo problema del manguito que por el problema del bíceps. Tenotomía versus tenodesis, las dos funcionan muy bien. Yo por gusto en los pacientes delgados les hago la tenodesis en la entrada a la corredera bicipital. En el pasado hice muchas tenotomías, pero uno ve cierta insatisfacción, sobre todo los hombres. Somos más vanidosos, inclusive que las mujeres, para este tipo de problema. Entonces en ellos les hago más la tenodesis, y como generalmente tengo que reparar el manguito, incluso utilizo las mismas suturas. Entonces no solo no me aumenta costos, sino que el tiempo es muy parecido. ¿Y cuál de las dos tenodesis? Pues ya lo dije, en este tipo de pacientes, la suprapectoral. Para mí es como la indicada. Espero les haya servido y hayan tenido en cuenta. Quiero
abramos a la expectativa de la ecografía, vino para quedarse y ya está muy posicionada en el medio. Y sobre todo tener en cuenta que estos pacientes los podemos manejar de una manera conservadora y de una manera bastante, con un resultado bastante bueno. Eso era lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Lucho, me parece que ha sido muy claro pues el tema en la parte degenerativa y que pues, has visto las diferentes formas. Muy bacano lo que hablaste de usar el tendón, porque muchas veces está asociado pues a patología de manguito rotador del supra para esas rupturas grandes del supraespinoso. Y lo que hablaste también, que es muy importante, lo de la relación del bíceps con el subescapular, que también tienen pues, una relación grande cuando hay patología de con una ruptura del subescapular. Y muy frecuente están juntos, muy frecuente. Jorge Díaz, ¿algún comentario que te veo por ahí? David, el profe Campuzano. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, Lucho, muy claro todo. Mil gracias por la revisión. Oh, Vos sabés que yo también hago ya, utilizo el bíceps también ya para las reparaciones capsulares, cuando sobre todo hay una lesión muy grande. Cada vez estamos haciendo más tenodesis que tendinotomías, estamos igual, vamos dando todos como la curva porque nos damos cuenta de la satisfacción de los pacientes. Y estoy en curso intensivo con el doctor Camilo Arango de ecografía porque estoy convencido y he visto los beneficios de llegar directamente allá. Entonces estamos haciendo, mis pacientes los estoy haciendo con Camilo, estoy cada vez conociendo más y todo, y aprovechando que tenemos un ecógrafo en la clínica, estamos haciendo esos procedimientos, ¿sí? Como una infiltración normal, pero yo los estoy haciendo es afuera, yo no los estoy haciendo dentro de cirugía, sino que los estoy haciendo afuera en procedimientos al final del día. Entonces, ahí estoy en eso, porque hace mucho que nos vienen hablando del mismo tema, pero ahora sí está muy en boga, pues, en todas partes, sobre todo para el hombro. Inclusive sabemos que hay colegas de hombro que ya tienen su ecógrafo dentro de su consultorio y que utilizan para muchas revisiones y muchas ayudas diagnósticas. sí, Jorge, yo creo que allá vamos a llegar. Yo no le doy más de 5 años para que se vuelva una necesidad. O sea, el ecógrafo para los que hacemos hombro, inclusive para rodilla. Hoy vi un paciente y decía, no tener aquí un ecógrafo para mirarlo a ver qué se le ve, porque tenía una bacanísima, un pinzamiento de la cintilla iliotibial, estaba inflamado, parecía que había un ganglión. Bueno, interesantísimo, y eso dinámicamente brincaba, traqueaba, o sea, buenísimo uno poder hacer ese diagnóstico así, y no solo, mira, no solo en hombros, sino que también en rodilla. Tiene mucha cabida y mucha utilidad. Yo creo que tarde o temprano vamos a necesitar un ecógrafo en consulta, en el consultorio. Bueno. Elkin, Lucho, aquí más, hombre, David, ¿cómo estás? ¿qué más, Luis? No, muy interesante tu charla, hombre, muchas gracias, todo muy claro. Eh, me distraje un momentico y mostraste una bibliografía, un librito, no sé si era de eco o algo para que nos lo vuelvas a compartir, por favor. El que lo quiera se lo comparto. Es un PDF, y en el PDF vos con el QR, con el celular, tomas la fotico, él te lleva a la página y, por ejemplo, ese video que mostré, la infiltración, lo descargué de ahí, es muy fácil y es pues infiltración de coquito por ecografía. Espérate, yo me devuelvo y te lo muestro. Dale, excelente.
los paso porque es bien interesante. Y en la CAR, ahorita va a haber, en el Congreso de la CAR de ahorita de octubre en Cartagena, vamos a tener una sesión interesantísima de eco, un curso, pues va a haber como un mini curso de eco, todo un día, el miércoles. Entonces ahí va a estar muy interesante. No, hay muchas cosas para hacer por ecografía. Yo creo que el hombro es el rey en ese campo. Entonces, dentro de poquito no tendremos colgado un estetoscopio, sino un ecógrafo en el cuello probablemente. Dale, mil gracias. Es que te cuento que el ecógrafo que está viniendo, pues muy costoso, pero el ecógrafo que está viniendo se conecta a una tablet o al celular. Entonces parece un estetoscopio verdaderamente. Sí, La dificultad es que es muy costoso, pues está bastante caro. ¿Sí? eso tiene que bajar, Jorge. Es como cuando entraron los primeros digitalizadores, todo eso va bajando. Sí, yo por ejemplo, es el fin de semana que estuve en un curso de ecografía, mostraban ese, aunque Pajarito me dijo que era mejor de pronto pegar un brinquito y coger uno un poquito más robusto, que diera un poquito mejor imagen. Yo pienso que hay que esperar, eso va a ir creciendo y los costos deben ir bajando. Ahora pues con el dólar como lo tenemos, pues eso está incomprable, o está costoso pues, pero más adelante es posible que sí los tengamos en todos los servicios. Elkin, hoy no iba a estar con nosotros fisioterapia. Doctor Velázquez, tuvimos un problema de comunicación con la salida de Laura y el link que mandamos desde la semana pasada no les llegó. Entonces aquí estaba hablando con Margarita, que nos está acompañando en este momento, porque la chica que tenía preparada la charla, no lograron encontrarle, le dijeron que no había porque no había llegado ningún link. No sé qué pasó en el envío a ella, si tú se los enviabas antes o qué. No sé, yo lo mandé a todos los contactos. Nos llegó aquí, yo lo mandé por este lado al grupo de socios, pero en las otras charlas yo creo que era Laura la que se los mandaba a ellas en fisio. Aquí me dijo Margarita que no les llegó ningún link, pues que asumieron pues que no había nada, entonces ni pudimos encontrarla. Así que les vamos a quedar debiendo este pedacito. Quedamos debiendo ese pedacito porque charla realizada, charla presentada, eso no se puede, el volador no se puede dejar guardado, hay que quemarlo. Ok. Hacemos. Bueno, entonces demos cierre a esta charla. Muchas gracias a todos por la participación, por la presencia. Y recuerden, último lunes, en general, último lunes de cada mes, vamos a tener charla. Más adelante entonces les estaré comentando cuál va a ser. Y bueno, feliz noche y muchas gracias por la asistencia. Doctor, muy buena charla, felicitaciones y a todos muchas gracias por la asistencia. Chao, Hasta luego, chao. Muchas gracias.